Martes 15 de junio de 2021, soy Paloma Barreto y comenzamos JN Noticias con nuestra información electoral. Amigos, les contamos que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales solicitó a Perú Libre y Fuerza Popular que eviten el predominio de los intereses partidarios en este proceso electoral. Veamos. El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Ayacucho, Carlos Alberto Rúa Carvajal, indicó la importancia de que el Jurado Nacional de Elecciones garantice la voluntad popular de la elección del pasado 6 de junio. En este contexto, solicitó a las organizaciones políticas contendientes, Perú Libre y Fuerza Popular, que eviten el predominio de los intereses partidarios en este proceso. Tenemos que saber respetar la votación que se ha dado en las urnas. De lo contrario, cada uno ve sus intereses y eso no es bueno, dijo Rúa Carvajal. Además, consideró delicado que se hable de fraude cuando el sistema electoral brinda las garantías necesarias para que el proceso se lleve a cabo con la vigilancia debida mediante los miembros de mesa y los personeros de los partidos políticos. El gobernador de Ayacucho adelantó que para el 24 de junio está programada una cumbre de gobernadores regionales en Cusco y para ese evento invitarán al jefe de Estado Francisco Sagasti y al presidente o presidenta electa. Y es un momento para avanzar decididamente. Tenemos información de último minuto. A su llegada a Madre de Dios, el presidente Francisco Sagasti se pronunció ante los últimos acontecimientos y pide confiar en las instituciones electorales. Vamos a ver y escuchar sus declaraciones. Lo importante en este momento es mantener la calma, mantener la tranquilidad, mantener la confianza en las instituciones que están a cargo del proceso electoral, en las instituciones del sistema electoral peruano. Durante varios meses, desde que llegó la primera visita de la misión internacional de la OEA en noviembre, a los pocos días que asumí la presidencia de la República, empezamos a conversar con ellos y pedirles que, respetando toda la autonomía de los organismos electorales, por parte del Ejecutivo, que la misión de la OEA hiciera un seguimiento, analizara los datos, y son ellos los que nos han reafirmado que tanto en la primera vuelta y en la segunda vuelta el proceso electoral ha sido sin mancha y sin problemas. No solo eso, sino también nos han indicado que las... Bien, teníamos las declaraciones del presidente de la República, Francisco Sagasti, y precisamente invocaba a respetar la autonomía de los organismos electorales. Además, resaltaba la labor de observación que han realizado organismos internacionales. Ahora, les contamos que la misión de la OEA tuvo una reunión con representantes de la Asociación Civil Transparencia. Según se indicó a través de las redes sociales, en el encuentro coincidieron en su apreciación positiva de la jornada electoral. La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos sostuvo un encuentro con los representantes de la Asociación Civil Transparencia, Adriano Urrutia e Iván La Negra. Según publicaron en su cuenta oficial, en la reunión intercambiaron impresiones sobre el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones. Expresaron que tanto la observación nacional como la internacional coinciden en su apreciación positiva de la jornada electoral del 6 de junio. Más temprano, mediante un comunicado, Transparencia condenó cualquier intento de poner en peligro la democracia y aseguraron que el Jurado Nacional de Elecciones es la institución encargada de proclamar al nuevo presidente que asumirá el mando del país el próximo 28 de julio. Amigos, hay que comentar también que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos que arribó al Perú en el marco del actual proceso comicial supervisó la llegada de las últimas actas observadas procedentes de Estocolmo, Londres, Viena y Atenas. Con esto se cumple estrictamente con los diferentes hitos del cronograma por la segunda vuelta de las elecciones generales 2021 y precisamente tenemos en pantalla estas imágenes que corresponden a cómo realizan los observadores internacionales en nuestro país esta observación, ¿no?, que se viene realizando incluso meses previos al día de los comicios con la
misión de avanzada que envían estos organismos internacionales. Ahora vamos a informar que el secretario general de Transparencia, Iván La Negra, sostuvo que el Jurado Nacional de Elecciones debe continuar trabajando como lo ha hecho hasta el momento, con principios y jurisprudencia, para que nuestro país tenga pronto una respuesta. El Jurado Nacional de Elecciones debe continuar con los principios y jurisprudencias propios de su trabajo para que el país tenga una pronta decisión sobre el próximo mandatario, aseveró Iván La Negra, secretario general de Transparencia. Aquí lo importante es que el jurado pueda actuar con celeridad, use un mismo criterio para todos los casos, es algo muy importante, y que además garantice, como digo, de que hay un respeto tanto a la legislación que tiene, que evidentemente tiene que cumplir, y también a los principios y a la jurisprudencia que pues ya tiene como parte de su trabajo. Entonces esa es una cosa que puede ayudar a dar predictibilidad respecto a lo que viene de aquí en adelante. Y como digo, eso sí es importante que podamos resolver el tema con la celeridad que tienen este tipo de procesos, porque alargar más este tema, creo que podemos coincidir, ¿no? Que es un tema que el país necesita pronto una decisión, de tal manera que podamos ya pasar a otro momento e ir construyendo algo que va a ser crucial, ¿no? Condiciones de gobernabilidad para los próximos 5 años. Invocó a canalizar todos los esfuerzos en el marco del sistema constitucional. Hacer un llamado a canalizar todos los esfuerzos, todos los mecanismos, tienen que ser aquellos previstos en la ley, en la Constitución, en el marco del sistema electoral, que es el que ha creado mecanismos para resolver cualquier tipo de problema que pueda haber en esas elecciones. Agregó que ante esta coyuntura electoral no debemos introducir más elementos de incertidumbre, pues debemos concentrarnos en la resolución de acuerdo a lo que dice la ley. De acuerdo con lo que dice la ley, de acuerdo con lo que le dicen los principios del sistema electoral, atender estos temas que están pendientes, que ya son muy pocos. Son unas pocas actas con votos impugnados, son unas poquísimas actas que han sido observadas por la OMP que todavía están pendientes. En realidad son muy pocas las que quedan, creo que son 6 nomás las que están restando. Y luego solamente ver el tema ya de estas nulidades de mesa de sufragio por hechos externos a las mesas que se han planteado. Una vez resueltos esos temas, cerramos el proceso y ya está en capacidad del jurado de declarar el resultado final de esa elección. Por su parte, y en ese sentido, también el jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, se pronunció sobre el conteo de votos entre la polarización y los pedidos de nulidad. Veamos la siguiente nota. Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional en el Perú, afirma que históricamente ha habido pocos casos de nulidades aceptadas en el JNE, pues se ha buscado que prevalezca la voluntad ciudadana. Casos de nulidades aceptadas en el pasado. En general se ha aceptado muy pocas nulidades porque, como reitero, el criterio de probancia es bastante elevado. No ha sido fácil en el pasado que se acepten nulidades porque se busca conservar el voto de la ciudadanía, ¿no? Ese es el criterio que hay detrás de eso. Asimismo, subrayó la importancia de respetar los plazos fijados en la normativa que regula el proceso electoral. Bueno, los plazos tienen un sentido, ¿no? Porque si no, si fueran tan flexibles, se podrían seguir presentando recursos en este momento y mañana y pasado y el 28 de julio. Digamos, evidentemente un plazo está fijado para ser un parteaguas. Si bien señaló que interponer este tipo de recursos es un derecho de los partidos y de los candidatos, hizo hincapié en que una vez que hayan sido resueltos, se tiene que acatar lo que digan las autoridades electorales. En ese sentido, instó a los candidatos y partidos a llamar a la calma a sus simpatizantes. Creo que tenemos que calmarnos, ver las cosas con más tranquilidad, con cabeza fría, dejar que las autoridades electorales trabajen, den su decisión y que sea la palabra del Jurado Nacional de Elecciones la que al final se tome por todos. Bien amigos, es momento de una entrevista. Ahora hablaremos sobre la labor y revisión de actas observadas por el Jurado Electoral Especial de Lima Norte 3 en la segunda vuelta electoral. Precisamente ya nos encontramos conectados con el doctor Víctor Julio Valladolid Z, el expresidente de este colegiado. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy buenos días, señorita. Doctor, muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, coméntenos qué comprende su jurisdicción, qué distritos, qué zonas. Bien, señorita, nosotros nos desempeñamos actualmente en el Jurado
Electoral Especial de Lima Norte 3. Este jurado electoral especial comprende 5 distritos de acá de Lima, que son los distritos de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Caraballo y el distrito de Los Olivos, que es el lugar donde funciona el jurado electoral especial. Perfecto, doctor. ¿Cuántos electores tienen a su cargo locales de votación y mesas de sufragio? Bueno, tenemos un promedio de 200 mesas, y también este es el distrito judicial más grande que existe acá en Lima Norte, como le mencioné, ¿no? Es una población bastante amplia. No tengo ahorita la cifra exacta del número de electores, pero sí es el distrito más grande que tenemos acá en Lima Norte, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros distritos, otros jurados electorales especiales, que son el jurado electoral de Lima Norte 1, que es en San Martín, y el jurado electoral especial de Lima Norte 2, que es en Comas, ¿no? Bien. Doctor, ¿cuántas actas observadas y actas con votos impugnados ha recibido su colegiado? Y nosotros hemos recibido en este proceso electoral que está concluyendo, hemos recibido un total de 59 actas. 49 de ellas corresponden a actas observadas, y el resto, o sea, 10, corresponden a actas con votos impugnados, o sea, un total de 59, de los cuales todos ya han sido resueltos por este jurado electoral especial. Doctor, ustedes también han realizado en audiencia pública, transmitida a través de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones, la revisión de todas estas actas. Las actas con votos impugnados, que es lo que... No, nosotros no logramos hacer ese procedimiento. ¿Por qué razón? Porque, como usted bien sabe, existe una normatividad, que es una resolución que establece el procedimiento para resolver las actas observadas y las actas con votos impugnados, y ahí dice, pues, ¿no?, de que el jurado electoral especial tiene que resolver de manera inmediata. Claro. Y en esa perspectiva, cuando nosotros recibimos al día siguiente de producido las elecciones, hemos señalado inmediatamente la audiencia pública para resolver las actas con votos impugnados. Y luego que ya habíamos realizado esa audiencia, recién tomamos conocimiento que el jurado electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, había sacado una disposición por transparencia, claro, en el sentido de que se tenía que hacer por vía por televisado. En ese sentido, lo que ustedes han priorizado es la celeridad del proceso. Nosotros habíamos resuelto y hemos expedido, pues, claro, todas las resoluciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de estas 159 resoluciones que nosotros hemos emitido, bueno, sobre todo las de las actas observadas, toda vez que hay que tener en cuenta que las actas con votos impugnados ya solamente nosotros los conocemos en vía de apelación, esto es que lo que nosotros resolvemos ya es inimpugnable, o sea, acá, como se dice acá, es el órgano de cierre. Sin embargo, respecto de las actas observadas, que son en total 49, nosotros hemos emitido la resolución correspondiente, y de esas 49, solamente 2 resoluciones son las que han sido materia de recurso de apelación, que van a ser elevados al Jurado Nacional de Elecciones. Esto es que 47 resoluciones ya han quedado consentidas acá en este órgano jurisdiccional electoral, ¿no? Y ya venció el plazo de apelación también, doctor, porque recordemos que también tienen 3 días las organizaciones políticas para apelar, ¿verdad? Claro, ya se venció ese plazo, y como le vuelvo a repetir, solamente 2 resoluciones son las que han sido materia de apelación dentro de los plazos establecidos en la ley, ¿no? ¿Ustedes han recibido...? Ya hemos, disculpe que para terminar esta idea, y ya también hemos emitido el acta correspondiente, donde ya se dispone, pues, ¿no?, de que ya se da por cerrado el plazo para impugnar este tipo de resoluciones que tienen que ver con las actas observadas, ¿no? Bien, doctor, ¿ustedes han recibido pedidos de nulidad? Hemos pedido de nulidad, 4 pedidos de nulidad del día de ayer, respecto de las resoluciones que hemos metido en actas observadas, pero estamos denegando. ¿Por qué razón? Porque como todo proceso tiene una normatividad que se rige por un famoso principio que se llama el principio de legalidad procesal. Y frente a las actas observadas solamente cabe el recurso de apelación. O sea, nosotros no podemos generar
el órgano jurisdiccional no puede generar procedimientos o mecanismos impugnativos distintos a los que establece el legislador, porque si no nosotros estaríamos vulnerando, pues, ¿no?, la legalidad procesal electoral, ¿no? Claro. Bien, doctor, si podemos hablar un poco de lo que significó todo este proceso tras el día de los comicios, ¿cómo fue la experiencia en el jurado electoral especial que usted lidera? Bien, en primer lugar quiero hacer notar, quien habla se desempeña como juez del Poder Judicial desde el año 2001, entre juez de primera instancia y juez superior. Esto es que ya llevo poco más de 20 años de experiencia como juez en el Poder Judicial. Y bueno, mi experiencia como miembro de un jurado electoral especial es por primera vez. Es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, sobre todo desde el punto de vista profesional, porque nos permite conocer de cerca cuáles son las vicisitudes, cuáles son los elementos específicos de un proceso electoral, ¿no? Y eso nos permite también conocer y también de repente hacer algún tipo de alcances ya cuando termine todo este proceso electoral, de repente hacer algunos alcances respecto de alguna modificación de la normatividad que tenemos dentro del proceso electoral, ¿no? Porque justamente de esa vivencia, de ese enriquecimiento que uno tiene que sacar lo mejor. ¿Para qué? Para hacer algunas propuestas de modificación de algunas normas que puedan generar una mayor transparencia y un mayor entendimiento, ¿no?, de lo que debe ser un proceso electoral, sobre todo si se trata de un proceso electoral general donde se va a decidir, pues, quién va a ser el presidente que va a regir los destinos de un país, ¿no?, durante 5 años, ¿no? Definitivamente esa es la idea, doctor. En cuanto al compromiso que ustedes asumieron hace algunos meses y todavía continúan hasta la proclamación de los resultados, hablemos de ese tema, por favor. Bueno, sí, efectivamente, como toda obra humana no es perfecta, hemos tenido algunos inconvenientes acá en el desarrollo de nuestra labor, pero que no tienen nada que ver con el tema de presupuesto, no tienen nada que ver con el tema del rol que tiene que cumplir cada uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones o de los integrantes de este Jurado Electoral Especial, sino que se deben a unos factores externos. Y básicamente me estoy refiriendo al tema de la pandemia que venimos viviendo a nivel mundial, que ha conllevado a una situación muy complicada respecto a las personas que tenían que realizar el trabajo de fiscalizadores del local de votación. Entonces, ¿qué sucedía? ¿O qué ha sucedido? Que nosotros completábamos, por decir, el número de fiscalizadores que en este jurado electoral eran un promedio de 499 para ser más exacto. Ya estaban todos ya capacitados, pero ¿qué resultaba? Que muchos de ellos a veces resultaban infectados con el COVID, o simplemente ya por un tema de temor, simplemente en último momento han renunciado y hemos tenido que nuevamente volver a reclutar a otras personas para que puedan hacer ese trabajo de fiscalización y así poder cumplir a cabalidad con ese papel de fiscalización que le compete al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Ese ha sido el principal escollo o el principal inconveniente, pero que de todas maneras lo hemos sacado adelante a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el papel que nos compete, ¿no? Tener una labor proactiva, una labor, pues, de poder cumplir con lo que es la fiscalización, ¿no? Así es, doctor. Es importante entonces resaltar que a pesar de las adversidades y del contexto tan difícil en el que nos encontramos de la pandemia, se ha podido sacar adelante este proceso electoral con transparencia. Doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Cuídese, hasta luego. Muchas Amigos, gracias, nosotros vamos a hacer una pausa, pero volvemos con más información. No se vayan. Amigos, también les contamos que el Pleno del máximo ente electoral realiza audiencias públicas y deliberaciones de actas observadas, las cuales son transmitidas en vivo por JNTV y, por supuesto, las redes institucionales del Jurado Nacional de Elecciones.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones revisó ayer en audiencia pública 9 recursos de apelación de actas observadas de la segunda vuelta presidencial, que disputaron los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. De estos recursos, los integrantes del máximo ente electoral decidieron declarar fundados 3, disponiendo que los jurados electorales especiales correspondientes tomen las medidas y contabilicen los votos consignados en las actas. Para hoy, martes 15, también se programó audiencia pública y posterior deliberación y votación de 8 recursos de apelación de actas observadas, mientras que para el miércoles la vista de otros 10 recursos. El Pleno de JNE decidió por unanimidad autorizar la transmisión en vivo de sus sesiones, a fin de brindar la máxima transparencia y aportar al conocimiento ciudadano sobre sus resoluciones en mérito de la actual situación electoral. ¿Sabes cómo detectar noticias falsas en redes sociales relacionadas a la coyuntura electoral? El Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones te invita a ingresar al verificador de noticias falsas de la página Voto Informado que tenemos en pantalla. En ella podrás encontrar los comunicados de aclaración por parte del Comité de los Internautas ante la propagación de información falsa en distintas redes sociales. El Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones nos recuerda que antes de compartir información de dudosa procedencia es importante ingresar y comprobarla en votoinformado.jne.gov.pe y así evitar contribuir a la desinformación en temas electorales. Y como vemos en pantalla, de esta manera aparece cada una de las verificaciones. Si tienen duda de alguna información que viene circulando en las redes sociales, solamente ingresen a Voto Informado y ya podrán saber si esas afirmaciones son verdaderas, falsas o engañosas. En esa línea, amigos, les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones alerta que es falso que la actriz Evelyn Ortiz esté brindando charlas en el actual proceso electoral. La actriz participó ad honorem en la campaña sobre el acoso político Mujeres al Poder en el marco de las elecciones congresales del 2020, al igual que otras personalidades. Veamos los detalles. Cada vez es más la desinformación en las redes sociales. Es el caso de la actriz Evelyn Ortiz, quien fue incluida en un fake news, donde aseguran que se encontraba brindando charlas en el actual proceso electoral. La actriz fue parte de la campaña Mujeres al Poder, que fue llevada a cabo por la Dirección de Educación del Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de las elecciones congresales extraordinarias del 2020. Parten de estereotipos de género que sitúan de manera desigual a las mujeres por el hecho de serlo. Ortiz colaboró aquella vez ad honorem en los videos Cómo actuar frente al acoso político. O si te dicen, las mujeres no deberían estar aquí, regresa a la cocina. Puedes contestar, si aún no lo has notado, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Frente a los fake news o noticias falsas, el Jurado Nacional de Elecciones viene realizando una dura batalla para combatirlas y aclarar la información en beneficio de la ciudadanía. Y por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que el próximo jueves, el 1 de julio, será el último día para que los partidos políticos presenten la información financiera anual correspondiente al ejercicio anual 2020. Los partidos políticos deberán presentar la información financiera correspondiente al 2020, la cual corresponde el balance general con el detalle de la composición de cada una de las cuentas, el estado de ingresos y egresos, diferenciando las fuentes de financiamiento privadas y públicas, entre otras. Así lo señaló la OMPE mediante un informe. De acuerdo con el organismo electoral, están obligados a presentar la información financiera anual los partidos con inscripción vigente, y esta debería presentarse hasta el 1 de julio. La resolución precisa también que la información debe ser remitida a la OMPE y que, según el artículo 34 de la ley, corresponde al organismo electoral la verificación y control externos de la actividad económica financiera de las organizaciones políticas en aras de la transparencia. A una semana de haber concluido la votación presidencial por la segunda vuelta, la OMPE destaca el cumplimiento de los lineamientos establecidos para este proceso electoral. La jornada electoral inició a las 7 de la mañana. Los ciudadanos acudieron a los locales de votación siguiendo los protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. El sufragio culminó a las 7 de la noche.
Luego, los miembros de mesa iniciaron el escrutinio en presencia de los personeros de ambas agrupaciones políticas. Es momento de una entrevista. Hablaremos sobre los trámites de dispensas y justificaciones tras el proceso de segunda vuelta electoral 2021. Hoy conversamos con el jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Grillo. ¿Cómo está, señor Grillo? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Señor Grillo, en el Perú el voto es obligatorio. Los peruanos que no acudieron a las urnas tendrán que pagar una multa. ¿De cuánto es esta multa? Las multas que se asignan por un tema de omisión a la instalación equivale al 5% de la UIT. Hablamos de 220 soles. Si la omisión es al sufragio, esta tiene 3 categorías, dependiendo del registro del distrito al que pertenecemos. Si es un distrito considerado no pobre, la asignación es del 2% de la UIT, que equivale a 88 soles, según para este proceso electoral. Si el registro que pertenecemos es considerado no pobre, la asignación de la multa es del 1% de la UIT, equivale a 44 soles. Y si la multa es asignada a un distrito considerado de pobreza extrema, la asignación de la multa equivale al 0.5%, lo que es el equivalente a 22 soles. Sin embargo, señor Grillo, en el Perú se pueden solicitar ciertas dispensas y justificaciones. ¿Por qué motivos? Hay procedimientos que hay causales que efectivamente están contemplados en nuestro reglamento. Y en este reglamento uno puede invocarlas si tiene la documentación sustentatoria correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si tenemos una forma de evidenciar que las razones o circunstancias por las cuales yo no pude participar de una elección se pueden sustentar en documentación, como por ejemplo, yo no he podido votar porque no contaba con el DNI. A mí me robaron y en las cosas que me robaron estaba mi billetera con mi documento nacional de identidad. Entonces aplicamos para solicitar una dispensa cumpliendo los requisitos que establece la norma. Si yo me encuentro fuera del territorio nacional haciendo estudios académicos o en algún tratamiento médico en el exterior, también aplica. Si yo me encuentro privado de mi libertad, el día que me emitan la carta de excarcelación, procederé a solicitarle al jurado la extinción de las multas a través de una dispensa. Si me encuentro mal de salud, no estamos hablando de COVID, estamos hablando de cualquier otra enfermedad, he estado hospitalizado, me han operado, estoy con descanso médico, aplica también. Las causales que menciono, a excepción de aquellas que estaban referidas a la privación de la libertad, pues tienen un costo regular de pago por derecho de trámite. Una dispensa tiene el valor de 23,60 y una justificación de 23,40. Cabe mencionar que cuando hablamos de una dispensa, esta está referida al beneficio que tiene el administrado para extinguir la multa por una omisión al no sufragar. Y una justificación cuando no hemos instalado la mesa, que pueden ser para titulares, suplentes o para aquellos ciudadanos que han sido convocados el día de la elección al no haberse instalado la mesa, precisamente para prevenir y no afectar el ejercicio ciudadano de las y los electores asignados a la mesa de sufragio en cuestión. Entonces, en ese sentido, también es cierto que existen unas dispensas enmarcadas en la ley 31038 que beneficia a los ciudadanos que son más vulnerables en este escenario de pandemia que nos azota al Perú y al mundo entero, ¿no? En ese sentido, las personas mayores de 65 años, las personas que no han sido autorizadas a ingresar a un local de votación porque su temperatura ha estado por encima de 37.5, que es lo que se mantiene en el protocolo de la OMPE, las personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, alguna cardiopatía de por medio, o que sean pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19 días previos al proceso, definitivamente proceden la solicitud que vayan a presentar y esta es gratuita. Perfecto. ¿Cómo es el procedimiento para acceder o para realizar este trámite de dispensa y justificación? Puede usted ingresar a nuestra página web, es decir, www.jne.gov.pe. Caso contrario, puede usted abrir una página de Google, ingresa dispensa virtual JNE
y el sistema se encargará de solicitar los datos que se encuentran consignados en su documento nacional de identidad. Hay que previamente haber escaneado o fotografiado la documentación que va a sustentar la causal que vamos a invocar. Perfecto. Si hacemos una comparación de la cantidad de trámites de dispensa y justificación que se han solicitado en la primera vuelta y ahora en la segunda vuelta, ¿es mayor o menor? Con respecto al primer día, es decir, al día siguiente de haber concluido la primera vuelta electoral, tuvimos en nuestra bandeja aproximadamente a las 10 de la mañana más de 17.000 solicitudes presentadas por los ciudadanos. El día de ayer, a la misma hora en mención, hemos hecho la revisión de nuestro sistema y se han tenido 1.200 solicitudes presentadas, lo que nos permite inferir que efectivamente la participación del electorado en esta segunda vuelta ha sido mucho mayor que en la primera, ¿no? Sin embargo, debemos de esperar a que la Oficina Nacional de Procesos Electorales nos remite el padrón de omisos y con ello poder constatar y verificar la cantidad de porcentaje de ausentismo que ha podido tener en este proceso el electorado nacional. ¿Cuáles son los motivos más recurrentes por los cuales se solicitan las dispensas? Teniendo en cuenta que la ley 31038 ha generado las condiciones para prevenir a las personas que, dada la situación en la que vivimos, somos más vulnerables que otros, es que la causal con mayor recurrencia son o bien personas mayores de 65 años o bien personas con comorbilidades, ¿no? Y en ese sentido se les está atendiendo de manera regular para que podamos de esta manera no afectar, ¿no? Perfecto, listo, señor Grillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que le gustaría añadir? Me parece importante que la ciudadanía pueda entender que tenemos distintos canales para poder solicitar asistencia, bien nuestro call center, que es el 311-1717, o caso contrario, el correo de consultas @jne.gov.pe, que estaremos presos a poder orientar, a poder asistir, y en algunos casos inclusive hemos recibido la documentación por estos canales cuando ha habido ciertas dificultades de accesibilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Bien, amigos, hemos hablado sobre los trámites de dispensa y justificaciones tras el proceso de elecciones generales 2021 en segunda vuelta. Recordemos que este se puede hacer de manera virtual y no es necesario trasladarse hasta las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a hacer una breve pausa en JN Noticias. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta y seguimos con la información. Tras las últimas manifestaciones, el ministro del Interior señaló que la Policía Nacional brinda seguridad a los órganos electorales. En tanto, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para identificar a los responsables de campañas de hostigamiento en redes sociales a los entes electorales. El ministro del Interior, José Elizo, señaló que la Policía Nacional está presente y brinda seguridad a todos los órganos del sistema electoral ante las últimas protestas ciudadanas. La policía ya lo identificó y se le ha multado. La policía está presente, prestando el servicio de seguridad, de protección a todos los órganos del sistema electoral. Asimismo, señaló que desde el Ministerio del Interior se ha intensificado el trabajo de inteligencia y monitoreo, esto tras la segunda vuelta electoral debido a los manifestantes en distintos puntos del país. Ustedes han visto la presencia policial durante estas movilizaciones, evitando que los grupos distintos, digamos, de las organizaciones políticas que están en esta contienda en la segunda vuelta electoral no se encuentren para evitar, digamos, ¿no?, cualquier tipo de agresión física. Finalmente indicó que la Fiscalía ya inició una investigación de oficio para identificar a los responsables de las campañas de hostigamiento promovidas mediante redes sociales. Y por su parte, Michelle Bachelet, comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió se respete los órganos electorales para evitar una mayor fractura de la democracia nacional.
La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y además alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, manifestó su preocupación por los hechos sucedidos tras la celebración de las elecciones presidenciales en el Perú. El comunicado de prensa indica su preocupación. Me preocupa ver cómo lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana con implicaciones negativas en los derechos humanos, subrayó. Asimismo, repudió los discursos de odio calificándola de inaceptables en cualquier sociedad democrática. La responsable de Derechos Humanos de la ONU indicó también su solidaridad para los órganos electorales. Es preocupante el acoso contra autoridades públicas como el presidente del Tribunal Nacional Electoral, Jorge Salas Arenas, y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto. Finalmente, se dirigió a los actores políticos para que mantengan la calma y no ocurran enfrentamientos, pidiendo respetar y asumir las decisiones de las instituciones electorales. Bien amigos, ahora les contamos que en esa misma línea el cardenal Pedro Barreto sostuvo que se debe cumplir fielmente la voluntad popular. Tenemos en pantalla una imagen suya. Dice que es importante cumplir la voluntad popular, que es el único camino para superar la situación de confrontación que actualmente atraviesa el país a la espera de los resultados de la segunda vuelta electoral. Señaló textualmente de la siguiente manera: la campaña ya terminó y uno de los primeros aspectos para salir de este atolladero es cumplir fielmente la voluntad popular que se manifiesta por los organismos electorales que van a tomar la decisión. Ojalá sea pronto para que podamos nosotros salir de esta incertidumbre que cada vez más nos hace sumir en una situación de angustia y desesperación. Aseguró además que tenemos que buscar que la democracia impere en nuestra patria, que se respete la voluntad popular, porque ni la sociedad ni la misma democracia resisten el grado de confrontación al que hemos llegado. De esta manera señaló el cardenal Pedro Barreto. Bien, y en La Libertad, el 50% de los bomberos fueron inmunizados contra la COVID-19. Este es un informe de nuestro canal aliado TV Cosmos. El 50% de bomberos de la región La Libertad ya ha recibido la segunda dosis de la vacuna Pfizer. El jefe de la tercera comandancia departamental de bomberos, Eber Robles, dijo que en Trujillo fue inmunizado el personal de 7 compañías de bomberos, considerado en primera fase. Desde muy temprano, personal bomberil acudió a la Universidad Privada Antenor Orrego para que les apliquen la segunda dosis. La próxima semana continuarían con las compañías del Valle y otras zonas. Eber Robles, jefe de la tercera comandancia departamental de bomberos, precisó que en la región La Libertad el 90% de bomberos ha sido inoculado con la primera dosis, lo que representa un promedio de 1.000. Los que faltan serán reprogramados. Bien, ahora veamos el microinformativo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 15 de junio del 2021. Estas son las principales noticias. Durante una sesión de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, la ministra Silvana Vargas hizo un balance de las intervenciones del MIDIS en los 7 meses de su gestión. Precisó que el presupuesto asignado a su cartera es de alrededor de 5.000 millones de soles. También explicó la estrategia de respuesta inmediata frente a la COVID-19. Un reto importante de la gestión ha sido poder responder de manera más articulada, más orgánica a lo que ha significado la atención frente a la emergencia. En ese sentido, la atención a la emergencia se ha visto organizada en torno a 3 grandes ejes: el monetario, el alimentario y el comunitario. Hay que destacar que cada uno de ellos tienen, digamos, objetivos de inmediato plazo, ¿no? Muy urgentes: la provisión de apoyo monetario, financiero, la provisión de alimentos, la generación de alertas.
Durante la primera campaña de acción social Pías Fluviales y Lacustre que el programa País gestionó de manera simultánea en Loreto, Cayali y Puno, los pobladores de comunidades nativas y pueblos originarios accedieron a más de 190.000 servicios priorizados del Estado. Además, se brindó asistencia para el nacimiento de 9 bebés a bordo de estas plataformas. Rudgiger Encinas, gestor de la Pías Río Putumayo 1, nos brinda más detalles. Durante 40 días, equipos multisectoriales a bordo de 9 pías fluviales y una lacustre llegaron a 200 puntos de atención para brindar, en un marco de pertinencia cultural, atenciones médicas, orientación frente a casos de COVID, el pago de bonos y pensiones, trámites de DNI, la afiliación al CIS y orientación frente a casos de violencia a pobladores asentados en los ríos de la Amazonía y a orillas del lago Titicaca. Clelio Julca y su esposa Flavia Rosales tienen 5 hijos, viven en el distrito de Caujul de la provincia de Ollón en la región Lima. La familia es usuaria del proyecto Jacuguña del programa Foncodes y ha desarrollado capacidades y habilidades para ampliar su negocio Textilería Los Pumas, que confecciona mantas, gorros, frazadas, bolsos y otras prendas. Este negocio es uno de los 20 emprendimientos rurales cofinanciados por Jacuguña en la zona. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Les compartimos las 5 noticias oficiales más importantes del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Como parte de las acciones para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones prorrogó la suspensión de vuelos provenientes de India, Sudáfrica y Brasil del 16 al 30 de junio. La medida es publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano. El presidente Francisco Sagasti visita hoy la región Madre de Dios, donde entregará más de 11.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 para los adultos mayores y 40 concentradores de oxígeno. El jefe de Estado supervisará la jornada de inmunización y también los avances de reforestación en la Reserva Nacional Tambopata. Noticia tranquilizadora. A la fecha, todo el personal médico debería estar vacunado contra el COVID-19, puesto que hace 3 semanas ya se contaba con el 95% de inmunizados, informó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. En Cusco todo va quedando listo para la ceremonia del Inti Raymi, que se realizará el 24 de junio. La tradicional actividad, que se desarrolla solo con presencia de autoridades y no de público, contará con la participación de unos 400 actores que intervendrán 3 escenarios: Palacio de Joricancha, Plaza de Armas y Sacsayhuamán. La selección peruana de fútbol ya está en Brasil para disputar una edición más de la Copa América. Entre hoy y mañana realizarán los entrenamientos en las instalaciones del estadio Nilton Santos, donde el técnico Gareca confirmará su alineación titular que enfrentará a su primer rival Brasil este jueves 17. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Amigos, rápidamente vamos a revisar el reporte sanitario del Ministerio de Salud. Si podemos ver en pantalla, ya lo tenemos, la sala situacional, información oficial del día 13 de junio, precisamente lo que tenemos en pantalla. Tenemos en casos confirmados en las 24 últimas horas, 652, altas hospitalarias 62, fallecidos, lamentablemente la cifra es de 110 personas. Respecto a la cantidad de personas dadas de alta, hablamos de 1.965.273 personas. Como vemos, vamos a ver la siguiente página, por favor. Esto se refiere a la sala situacional de vacunación de la COVID-19, actualizada al 14 de junio a las 6 de la tarde. Dosis aplicadas 5.057.756 dosis aplicadas hasta el momento. Más de 3 millones corresponden a la primera dosis y más de 1 millón, casi 2 millones a la segunda dosis, como vemos en pantalla. Esta es la información que proporcionamos del Ministerio de Salud y siempre
vamos a tratar de compartir esta información porque es necesario recordar que todavía nos encontramos en pandemia y tenemos que cuidarnos, utilizar la doble mascarilla, el protector facial si es posible y siempre respetar el distanciamiento social. Llegamos al final del programa, muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. No olvide seguirnos en nuestras plataformas oficiales e informarse a través de estos medios, no caigamos en noticias falsas o informaciones incompletas. Ahora los dejamos con imágenes de Nazca. Permiso.